Terapia Gestalt. La terapia Gestalt es un enfoque psicoterapéutico, humanista y existencial que se centra en la experiencia del individuo en el presente, el aquí y el ahora, la conciencia de sí mismo y de su entorno y la responsabilidad personal. Fue desarrollada por Fritz Perls, Laura Perls y Paul Goodman en la década de 1940 y 1950. Tiene principios fundamentales, como el aquí y el ahora. La terapia se centra en lo que está sucediendo en el momento presente, las sensaciones corporales, las emociones, los pensamientos y las interacciones en la sesión terapéutica. El pasado y el futuro se exploran en la medida en que influyen en el presente. La conciencia es otro principio fundamental. El objetivo principal es aumentar la conciencia del cliente sobre sí mismo, sus necesidades, sus emociones, sus patrones de comportamiento y cómo interactúa con su entorno. Una mayor conciencia se considera el primer paso hacia el cambio. La terapia Gestalt retoma conceptos del existencialismo, de la fenomenología y de la filosofía Zen, en lo que se refiere a cómo experimenta el ser humano su existencia. En un interesante capítulo sobre terapia Gestalt, conductismo y fenomenología, Kepner y Brien, de 1970, establecen la relación existente entre estas tres corrientes, partiendo de la base de que la conducta del ser humano es aprendida. La psicoterapia entonces representa un método reeducativo o un proceso de aprendizaje. Todo lo anterior indica que la única manera de determinar los efectos de la experiencia es por medio de la conducta, sea verbal o no verbal. Es así como el terapeuta Gestalt considera todo lo que está pasando en una persona, lo que está pensando, sintiendo, haciendo, recordando y viendo como datos de la conducta. La fenomenología y el conductismo son dos enfoques que tienen como objetivo el aprendizaje. La fenomenología está representada por el funcionalismo, la psicología de la Gestalt y la introspección, siendo además el método utilizado por las psicoterapias existenciales. El conductismo pertenece al método conocido como asociacionismo. Kepner y Brien consideran que la fenomenología del ser humano se observa en sus sensaciones, percepciones y pensamientos. La fenomenología es una corriente filosófica que se centra en el estudio de los fenómenos tal como son experimentados por la conciencia, sin tratar de interpretarlos y explicarlos a través de teorías preestablecidas. En la terapia Gestalt, esto se traduce en prestar atención a cómo el paciente percibe y da sentido a su propia realidad, sin juzgarla ni tratar de cambiarla. La fenomenología va a enlazarse con las posiciones de los teóricos de la Gestalt en la medida en que lo propone es que hay que enfrentarse limpiamente con las cosas y que esto va a ser posible siempre que podamos hacerlo. Cuando un terapeuta gestáltico se centra en observar un aspecto específico de la experiencia como un gesto, tono de voz o tensión muscular, no piensa en ese momento en un significado específico, sino que asume que la conducta esconde un proceso activo de interacción presente. El concepto gestáltico de experiencia entendido como una organización de procesos activos es la base de la doctrina holística. La terapia Gestalt genera un proceso holístico orientado hacia el funcionamiento mutuo entre los individuos en un contexto inmediato. Este punto de vista es una elaboración de las ideas descritas por Perls como doctrina holística, con un énfasis especial en el concepto de campo como el contexto en el que las personas y el ambiente interactúan mutuamente. Max Wertheimer es considerado el padre de la Gestalt en los inicios del siglo XX. En la Gestalt existen varios autores donde hacen aportación a esta rama de la psicología. Uno de ellos es Max Wertheimer, quien fue quien dio forma en lo que percibimos en el mundo.
fue el dirigir la mirada a las cosas como un todo, a lo que llamó el fenómeno phi, o movimiento, que consiste en percibir movimiento a partir de la sucesión de diferentes imágenes fraccionadas. El pensamiento productivo nace con Max Wertheimer, considerado el padre de la Gestalt en los inicios del siglo XX. Max Wertheimer estudió la percepción. Fue el fenómeno en el que más se centraron los psicólogos de la Gestalt, especialmente en la visión y la organización de la misma. Este interés comenzó en 1912, cuando Wertheimer descubrió el fenómeno phi, que es una ilusión óptica en la que varios objetos estacionarios parecen moverse cuando son presentados de manera muy rápida. Esto les permitió postular el principio de la permanencia de la visión. Kurt Lewin fue un psicólogo que contribuyó a la psicología de la Gestalt y a la psicología social moderna. Tuvo aportaciones a la psicología como teoría del campo. Las teorías del campo han tomado de la Gestalt algunos de los principios básicos de su enfoque metodológico y teórico de la psicología. El campo vital de Lewin fue la explicación de la conducta individual a partir de la totalidad de los factores psicológicos que actúan efectivamente sobre una persona en un momento determinado y concreto. Esta totalidad se le llama espacio vital. La conducta es una función de una persona interactuando con un entorno. Cada persona se mueve en un campo psicológico que Lewin llamó el espacio vital. Un espacio vital contiene ciertos propósitos y valencias positivas y negativas. Las valencias o cambios crean vectores que atraen o repelen. Para representar estos conceptos, Lewin tomó prestado de la topología una geometría representacional no cuantitativa. Su objetivo era desarrollar una psicología topológica. Kurt Kofka fue un psicólogo alemán que fundó la psicología de la Gestalt. Su trabajo dejó una huella significativa en el campo de la psicología. Los trabajos de Kurt darían su primer fruto en 1912. Cuando Wertheimer publica un artículo sobre la percepción del movimiento que da a luz el movimiento que constituye a la escuela de la Gestalt. La contribución que hizo hacia esta rama fue que realizó su propia contribución, siempre desde una base común, en el contexto de una psicología gestálica que rompe con el reduccionismo que postula que si la psicología era una ciencia, entonces debía ser capaz de reducir los fenómenos a elementos constituyentes. A Kafka se le atribuye un gran cuerpo de gran trabajo empírico. Probablemente su contribución más famosa sea la aplicación sistemática de los principios gestálicos en sus dos trabajos más conocidos: El crecimiento de la mente en 1921 y Principios de la psicología gestálica en 1935. En Principios de la psicología gestálica, Kafka continúa con la línea de investigación de la que originalmente nace el movimiento gestálico, la percepción visual. Además, reúne la ingente cantidad de trabajo llevada a cabo por los miembros del grupo de la Gestalt y sus estudiantes. Profundiza en estos temas como el aprendizaje y la memoria. Kafka da mucha importancia a los trabajos sobre la constancia perceptiva, a través de la cual los humanos somos capaces de percibir las propiedades de un objeto como constantes, aunque las condiciones como perspectiva, distancia o iluminación cambien. Kogler fue uno de los creadores de la escuela de la Gestalt y el primero en utilizar los chimpancés en un laboratorio. Kogler fue uno de los representantes más destacados de la famosa psicología de la Gestalt. Se ocupó de explicar uno de los temas más complejos de esta escuela, el aprendizaje. Este gran investigador vivió en una época en la que se buscaba con empeño darles bases cada vez más científicas. Para la psicología en Norteamérica se imponía poco a poco la escuela conductista. Esta corriente pretendía darle validez únicamente a las conductas observables. Mientras tanto, en Europa se abría paso a la psicología de la Gestalt, que también trabajaba desde el laboratorio. Kogler fue el primero en utilizar los chimpancés como base para un estudio de la psicología. Antes únicamente se había experimentado con perros y gatos en términos de condicionamiento.
partiendo de que los simios estaban emparentados con la raza humana. Uno de los principales objetivos de Kogler era el ver hasta qué punto se parecían y hasta qué punto se diferenciaban de los humanos en relación con el aprendizaje. Lo que Kogler hizo con los chimpancés fue básicamente obstaculizar su objetivo de conseguir comida que tenían a la vista. Al mismo tiempo, ponían en su entorno herramientas que les permitían superar el obstáculo. El investigador descubrió que los simios lograban resolver el problema, pero no lo hacían de forma lineal, es decir, que había una especie de saltos abruptos en su razonamiento y desempeño. Conductismo. El conductismo en psicología comenzó a desarrollarse a principios del siglo XX. Se trata de una escuela que estudia de forma experimental la conducta observable y tiene como objetivo teórico la predicción y el control de la conducta. El conductismo se centra en analizar el comportamiento humano, el cual se entiende como la relación entre los estímulos y las respuestas de una persona, y no en el análisis del funcionamiento de la mente. Esto quiere decir que estudia las conductas humanas a partir de los estímulos y las respuestas que conforman el entorno del ser humano. Esta corriente está basada en la ciencia del comportamiento, entendiendo como la interacción del individuo con su ambiente, y por esta razón una persona se adapta e interacciona con el medio que lo rodea. El conductismo intenta comprender cómo surgen y se mantienen las distintas formas del comportamiento. Estímulo: cualquier información o señal que provoca una respuesta en el individuo. Respuesta: conducta de un organismo resultado de la reacción a un estímulo. Condicionamiento: aprendizaje que surge tras el estudio de los estímulos y de las respuestas. Refuerzo: consecuencia de una conducta humana que incrementa la posibilidad de que vuelva a reproducirse. Castigo: lo contrario al refuerzo, consecuencia de una conducta humana que disminuye las probabilidades de que una conducta vuelva a reproducirse. Esta corriente de la psicología influye únicamente en el comportamiento que puede ser estudiado. Esto fue todo. Gracias por su atención.